Buenas tardes, oyentas, oyentes, una vez más, preparándonos para tomarnos un café acá, en este lugar que tiene un aura, un ambiente, un espacio. Recién escuchaba la cobertura de Eve, de Radio Caput. Y tiene razón, Eve, hay ciertas circunstancias de la interna, de la íntima de Radio Caput, que producen, en algunos casos, según el estado de ánimo con el que uno llegue, producen una satisfacción sencilla y en otras un orgullo muy, muy profundo, porque la verdad es que compartir a esta altura de la vida de uno una iniciativa comunicativa con Eve de Bonafini no debería ser colocado, y ciertamente yo no lo coloco, en el lugar de las circunstancias secundarias de la vida de uno, ¿no? La verdad es que Eve es una transmisora de potencia, es una luz, es un brillo que nos acompaña a todos, que nos acompañó a todos en momentos muy críticos, que acompañó no solamente a los que la queremos y a los que la acompañamos en la medida que nuestras fuerzas nos dan, porque hay que acompañarla, Eve de Bonafini. No es tan fácil, decirlo es fácil, pero cuando uno conoce su agenda, sus ritmos, su entrega, su pasión, a veces uno se siente chiquito, hasta corporalmente chiquito frente a semejante fuerza telúrica. Pero bueno, Eve sabe dónde está, y no es casual que Eve esté acá, porque esto es un impulso que no tiene segundas intenciones, que no tiene segundos cálculos, que simplemente es la entrega por la entrega. Así que quería hacer esta observación porque me encantó que el comienzo del programa estuviera asignado por la voz de Eve y por la referencia a Eve al aire que se respira en esta sencilla casa que es Radio Caput. Como el programa tiene una presentación en la que nunca le hemos hecho el suficiente honor, que es fútbol, tango, fútbol y política. Tango pasamos, de política hablamos hasta por los codos, pero de fútbol hablamos poco, y eso tiene que ver con que el ciclo del café tiene que ver con una experiencia no del todo halagüeña de una institución futbolística que se llama Club Atlético Independiente, por más que en medio de la experiencia Radio Caput ganamos una sudamericana. Pero bueno, quería comentar que después de mucho tiempo, yo creo que de muchos años, estoy contento de ver jugar al equipo de Independiente. Durará lo que dure, como todas las cosas en este mundo, en este país, son experiencias pasajeras, a veces ilusorias, a veces muy vinculadas a la pasión que uno le pone. Pero jugó bien Independiente el otro día, hizo 5 goles, le hizo 5 goles a un equipo que no es un equipo de segunda línea. Y bueno, como el domingo jugamos con Racing, estoy un poco motivado por el fútbol. Estoy motivado por el fútbol en un sentido, si se quiere, un poco melancólico. El fútbol ha dejado de ser, en buena medida, el culto, el brillo y la pasión sincera y sin dobleces que fue. Cuando uno dice estas cosas siempre se corre el riesgo de idealizar el tiempo pasado. Para una persona de 67 años eso es un defecto casi inevitable, digamos. Una persona que a esta altura no tenga efectos melancólicos cuando se acuerda de ciertas experiencias de joven no existe. Es una persona que pasa por el mundo sin pena ni gloria. Bueno, yo tengo esas experiencias melancólicas. A mí me gustaría que el fútbol vuelva a ser lo que sé que fue, lo que en una medida es, porque es una pasión, porque es una enorme motivación, es una fuente de pasiones muy, muy intensas. Ya el otro día hicimos una editorial crítica respecto a este abuso de la colocación del rugby y de sus practicantes en el lugar de criminales natos, ¿no? Generalmente la prensa argentina, un sector, para ser justo, un sector de la prensa argentina, siempre tiene las armas a mano para descargarlas cuando algún acontecimiento lo sugiere,
construir una experiencia deportiva, una experiencia popular, una experiencia musical. Siempre hay rockeros desaforados y hay bueno, folcloristas y tangueros desaforados no hay. Eso es una ventaja. Puede haberlos, pero no constituyen ningún estereotipo, ¿no? Más bien somos, porque yo soy folclorero y tanguero, personas más de hábitos pacíficos, pero esta idea de colocar, de estereotipar una actividad noble, como todas las actividades deportivas, en el lugar inequívoco y necesario del crimen, es una cosa que me sigue produciendo antipatía. Pasan los días y los criminales que hicieron esta barbaridad con el chico Fernando Báez no son los criminales. El sujeto de la oración no son los criminales, son los rugbyers. Son los rugbyers. De modo que cualquier persona, y ya he hablado de la cantidad de amigos que tengo que juegan y que participan y que disfrutan de este deporte, se ven embargados por una requisitoria por portación de pasión deportiva. A mí me parece mal eso. Bueno, entonces pasamos por EVE, pasamos así corriendo por el fútbol y pasemos un poco por la realidad política. La realidad política muy particular, la de este verano argentino, ¿no? Donde hay una mezcla de situaciones y de sensaciones que fácilmente se pueden percibir. Estoy hablando de las sensaciones y las pasiones de la gente con la que uno transita en la vida, de modo que no tengo mucha autoridad para saber qué tipo de pasiones, de ilusiones y de decepciones atraviesan la cabeza y el corazón de la gente que apoyó al macrismo. No tengo escala, no tengo herramientas y no tengo experiencias que habiliten una reflexión sobre esto. Pero sí sobre la gente que votó, festejó y se ilusionó e ilusiona con el futuro después del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Es muy interesante porque en estos estados de ánimo proliferan distintas vertientes, ¿no? Las expectativas sociales, las expectativas familiares, las expectativas individuales, la sensación de que otra vez a un conjunto de personas nos van a tener que respetar, nos van a tener que escuchar, nos van a tener que dar bola. Y a veces en un sentido simplificador, ¿no? En el sentido que todo antagonismo tiende a acarrear. La sensación de que una vez que se debilitó y se quebró la hegemonía de un proyecto terrible, vamos a usar adjetivos fuertes, porque cada vez que se mira un sector, un segmento de la vida, de la sociedad de los argentinos, no puede uno menos que dar cuenta del carácter nefasto que tuvo la experiencia del macrismo. Qué sé yo, uno mira ahora todos los carteles, los micrófonos, las luces apuntan a Kicillof, y qué pasa que la provincia de Buenos Aires no paga su deuda, y qué van a hacer los acreedores con la provincia de Buenos Aires que no paga su deuda. Y Axel anda ahí por los canales, por los micrófonos, explicando, como hace siempre, con ese tono didáctico, paciente, inteligente, pero sobre él se ha posado la luz acusatoria del periodismo, para llamarlo de alguna manera, que pasó por alto la experiencia de Vidal y solamente registró de la experiencia de Vidal las caras de inocencia, las posturas de decencia, las imágenes, las máscaras en las que el macrismo, no solo Vidal, no nos vamos a concentrar necesariamente en la persona de Vidal, desde Macri para abajo todos fueron eso, una sensación de limpieza, de pureza, de inocencia y de buena voluntad, que cuando uno mira los números, pero sobre todo lo que hay detrás de los números, cuando uno mira la vida de la gente, cuando uno mira el trabajo, cuando uno mira la desocupación, la situación económica de las familias, va tomando lentamente la conciencia del desastre que se ha producido en el país. Y el desastre tiene como consecuencia una especie de impasse en los deseos y en
y la imagen que de la realidad política tienen o tenemos quienes hemos sostenido la necesidad de una transformación respecto del macrismo. Me refiero a esta especie de impaciencia benigna en algunos casos, porque no sentirse impaciente cuando hay enormes cantidades de personas sin laburos, cuando hay enormes cantidades de personas sin acceso a los bienes más elementales. Y también, y hay que decirlo en el mismo plano de adversidad, cuando hay presos que día a día, hora a hora, nos enteramos de cómo llegaron a estar presos. En estas horas estamos registrando una más de las trapisondas de la justicia, para llamarla de alguna manera argentina, uno de cuyos símbolos ha fallecido en el día de ayer. Nosotros, yo, para decirlo un poco más modestamente, no soy partidario de hacer contrahomenajes, de cargar las tintas contra personajes que han salido de la vida de los mortales, de los que nos rodean. Respeto por Bonadío, respeto por la muerte, respeto por el dolor de familiares y amigos que pudieran llorarlo. Pero creo que vale decir que la desaparición de Bonadío es un símbolo también de una época que se quiebra, de una época que se rompe, de una situación que cambia. No es una relación de causa-efecto, no estoy apelando a razones esotéricas, estoy diciendo simplemente que la muerte de Bonadío coincide con unos vientos que por lo menos insinúan que vamos a vivir otra cosa en términos de justicia. Pero en las mismas horas que conocíamos la muerte de Bonadío, nos hemos enterado de que el proceso que tiene preso en Ezeiza a Amado Boudou, al vicepresidente mandato cumplido, Amado Boudou, a una persona a la cual no le han escaseado ni no le han ahorrado experiencias grotescas desde el punto de vista de la exhibición de su cuerpo, de las situaciones en las que fue encerrado, del odio que fue descargado contra él por todos los que en el fondo le reprochan haber recuperado la guita de los trabajadores para el futuro de los trabajadores, para las jubilaciones, para los derechos más elementales de las personas. Ahora sabemos que la gran prueba para llamar de alguna manera las cosas que se ha esgrimido contra Boudou consiste en el testimonio de un personaje llamado Van der Brel, que la prensa lo constituyó en amigo íntimo de Amado Boudou y a quien Amado Boudou no conoce, que es la declaración de Van der Brel fue considerada decisiva en la acumulación de pruebas supuestas contra Amado Boudou. Y gracias a la intervención de Van der Brel, Boudou hace varios meses, años que está en prisión. Ahora sabemos que Van der Brel es un arrepentido. Que la ley del arrepentido, que no es el único país, la Argentina, donde funciona la ley del arrepentido. Es decir, la idea de que una persona que participó en un delito y se dispone a hablar de ese delito tiene ventajas en términos jurídicos respecto de su situación, respecto de su encarcelamiento o no encarcelamiento. Es decir, una compleja y muy discutible figura, la del arrepentido, que para algunos es un avance en la posibilidad de elucidar delitos complejos, que de otro modo sería difícil esclarecer. Voy a salir del debate jurídico, yo estoy en contra, lo voy a decir un poco groseramente, yo estoy en contra de premiar a los buchones. Los buchones no tienen que ser premiados, los buchones tienen que ser juzgados como son juzgadas todas las personas. Si los buchones cometieron delitos, tienen que ir presos. Y no importa que acusen después a los que algunos sectores del poder les interesa que sean acusados. El caso es que Van der Brel vendió literalmente su declaración en contra de Boudou, declaración que, insisto, fue clave en la resolución judicial que lo tiene preso a Amado Boudou. Vendió en una cotización modesta, vendió en 1.500.000 pesos. Eso es lo que se sabe. Cuando se sabe que el tipo recibió 1.500.000 pesos, argentinos como somos, sospechamos que no es todo el precio, que hay otras prestaciones de las cuales ha sido beneficiario el hombre. Una vez que se sabe que el tipo le vendió a Macri, no a un juez, sino que Macri era el operador, el
el inspirador, el organizador de esta práctica de los arrepentidos, de la guita, del manoseo irresponsable, indecente de la prestación de justicia. Una vez que esto se sabe, alguna vez habrá que tener una legislación que proceda rápidamente a desmantelar todas las consecuencias del buchoneo tarifado. El buchoneo es malo en sí mismo, pero el buchoneo tarifado, el buchoneo, vos acusalo a Vudú o acusala a Cristina en tantas otras causas y vas a tener guita, departamento, buen trato, porque te tenemos que cuidar, porque sos un ciudadano de la nueva Argentina. Todo eso que ya hoy está a la vista de todos los argentinos y argentinas, lo voy a decir con total moderación, con total ponderación. De ninguna manera quiero prestarme yo a juegos que puedan circular en el área de la política más cercana al presidente y a sus funcionarios. Es doloroso que es cierto que el gobierno asumió hace muy poco tiempo y que el gobierno tiene una realidad que lo rodea. En primer lugar, sacar al país del pantano del endeudamiento al que lo llevó la política del macrismo, pero del macrismo y también de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, porque si no hacemos una especie de carga a la cuenta de un determinado gobierno de cosas que son muy estructurales, de cosas que son muy históricas y de muy difícil cambio en la Argentina. El asunto es que yo me declaro impaciente frente a ciertas realidades. Impaciente no quiere decir amargado, resentido, enojado y dispuesto a abandonar tal o cual posición política por este sentimiento que yo modestamente considero legítimo. Me declaro impaciente por el hecho de que siguen funcionando, de hecho, las prisiones preventivas, siguen funcionando, de hecho, los planes para mezclar carcelariamente a una fuerza política, en este caso el kirchnerismo, con el narcotráfico, todo lo que fue el poder judicial paralelo, en la cual la figura recientemente desaparecida de Bonadío jugó un papel liminar, que todo eso siga funcionando. Me digo a mí mismo, y no espero que nadie me lo diga, Edgardo, mirá que hace poquito que está Alberto Fernández, no empeces a ponerte en el lugar de juez banal y superficial de una realidad que es muy compleja, ponete en el lugar de los compañeros que tienen que administrar este desastre que ha dejado el macrismo. Todo eso yo lo comprendo, lo pongo en primer lugar, lo pongo como un paraguas para decir lo que digo. Y lo que digo es que la Argentina tiene presos políticos. La Argentina tiene presos políticos que lo son por haber defendido determinadas banderas y determinadas posiciones, por haber entregado su cuerpo, por haber entregado su seguridad y su libertad a una pasión por una patria justa, libre y soberana, para decirlo en los términos clásicos del peronismo y del movimiento popular argentino. Entonces, a mí esa realidad, yo no puedo hacer de cuenta que esa realidad no existe, y en aras de decir vamos a no crearle problemas secundarios al gobierno de Alberto Fernández, vamos a silenciar el hecho de que Julio De Vido, de que Luis Delía, de que Amado Vudú, y el hecho de que Milagro Salas, lo dejé para el final, pero es un final a toda orquesta. Milagro Sala es prisionera de un grupo de mafiosos que tiene a bien dar a publicidad su condición de mafiosos. Ustedes deben saber, o podrían saber, o les aconsejo que sepan y se enteren, de que el presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Jujuy, que es el carcelero secundario, el carcelero central, el jefe de los carceleros es el gobernador Morales. Pero este hombre de la política tradicional de Jujuy, un hombre de la cultura, un poeta, un escritor, es el ejecutor de la persecución política contra Milagro Sala a nombre de Morales. Y este hombre acaba de ser pillado por una genial periodista, una mujer de una valentía, pero también de una calidad como persona, como periodista, de alta
de alta valoración, ha sido pescado infraganti en la cocina de que todo lo que gira en torno a la prisión de Milagro Sala se reduce a una cuestión. El gobernador Morales considera que no puede gobernar la provincia de Jujuy con Milagro Sala en libertad. Entonces acomoda todos los tantos, junta a todos los mafiosos de Jujuy, a los mafiosos herederos de la dictadura, a la gente de la oligarquía racista y esclavista de Jujuy, para producir el hecho de darle un mensaje inequívoco a la sociedad jujeña. No hay lugar para personas que defiendan derechos populares, sobre todo si esas personas son indias, si son mujeres, si son mal habladas, si son valientes en la defensa de sus posiciones. Esto no puede no causarme, lo hago en primera persona para no provocar ningún tipo de acción que no está en mí provocar, no puede no provocarme una sensación de tristeza, una sensación incluso una sensación de impaciencia. Yo creo que está mal la impaciencia en política como concepto. Creo que la idea de pedirle a Alberto que la Argentina en febrero del año 2020 esté como si no hubiera pasado el huracán macrista, está equivocada. La política no se puede hacer en base a subjetividad, en base a deseos que se confundan con la realidad. Estoy en contra de la impaciencia. Creo que eso en política todos sabemos que termina en lo sectario, en lo fracasado, en lo que no tiene ninguna posibilidad de triunfar. Pero el dolor por la injusticia y el hecho de que un día tras otro día la injusticia permanece, y Milagro Sala está presa, y Amado Vudú está preso, y Julio Devido está en prisión domiciliaria, y Luis Delía, enfermo como está preso, no puede, cada día que pasa en esa situación, no puede, lo voy a decir estrictamente en términos personales, no puede no causarme un dolor, porque los que estoy nombrando y muchos otros que podría agregar a la lista son tipos y tipas que pusieron lo que hay que poner para defender la experiencia popular de Néstor y Cristina, para defender la integración regional, para defender la recuperación de derechos, y ese ha sido su crimen. Cuando se escriba la historia bien escrita de estos años terribles del macrismo, se va a sacar claramente la conclusión de que por encima de circunstancias que puedan haber sido confusas o que puedan haber sido conducidas en términos de comunicación en forma perversa, hubo y no tiene que haber más una persecución contra hombres y mujeres del campo popular cuyo único delito fue defender derechos y pararse frente a los poderosos del país. Yo no lo digo con no tengo ni la autoridad ni la fuerza para decirlo en términos de exigencia, de demanda, ni mucho menos de amenaza. Yo no tengo ninguna condición para amenazar ni para provocar o para prepear. Yo lo único que digo, y creo, humildemente lo digo, creo que no es una sensación subjetiva individual. Me toca hablar con mucha gente en la calle, me toca hablar con muchas personas, hombres y mujeres, en las que noto un amor profundo por el hecho de haber sacado a Macri y por el hecho de haber puesto a Alberto Fernández y a Cristina en la conducción de los asuntos. Eso es lo que más noto en la gente. Y al lado de eso una mirada entre inquisidora y dolida que me pregunta, o que nos preguntamos, ¿por qué siguen ocurriendo estas cosas en Argentina? ¿Por qué el Poder Judicial sigue siendo esto que es? Ojalá que los tiempos cercanos, y seguramente algunos no tan cercanos, porque esto no tiene una solución, no se soluciona por decreto, no se soluciona por formas autoritarias, ni mucho menos. Hay que reconstruir, así como hay que reconstruir la economía, la situación del Banco Central, la situación de las empresas pequeñas y medianas, la situación de los laburantes, hay que reconstruir el sentido de justicia en la Argentina. Y no cabe, creo yo, humildemente, la idea de que eso vendrá después que satisfagamos algunas
demandas urgentes. Por supuesto que las demandas urgentes son las demandas urgentes. Por supuesto que nadie pone en duda de que poner el pan en la mesa de argentinos y argentinas que la vienen pasando mal tiene que ser la tarea urgente. Pero creo que la urgencia no tiene por qué tapar la necesidad, una necesidad profunda, política y moral, de reparar daños que de otra forma se van a convertir en callos muy fuertes, en dolores inaguantables de la sociedad argentina, y pueden hasta complicar las mejores aspiraciones de este gobierno y del pueblo que lo puso en el lugar. Bueno, vamos.